Feliz sábado a todos, queridos hermanos. Es un placer, como siempre, encontrarme aquí delante de todos ustedes. Un privilegio, una responsabilidad y, como siempre, pues unos nervios, ¿no? De sentir que el Señor desea que uno sea un instrumento en sus manos para traeros en este momento una reflexión, un mensaje. Como sabéis, yo no soy teólogo y entonces, pues, se escucha. La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar a un gran profesor de teología durante 4 días, llena de experiencias, de vivencias. A mí me encantó, me fascinó las vivencias de ese hombre y de pronto pues me encuentro aquí este sábado y me da como complejo, digo, bueno. Pero la idea es que cuando pues uno está en búsqueda de temas, pues lee y realmente me he encontrado con lecturas muy inspiradoras que corresponden mucho con lo que siento. Y por eso quería compartir con vosotros estas cosas. Pero antes de todo, pues, desearos una vez más a todos una cordial bienvenida. Y yo creo que veo gente que estaba aquí por primera vez. ¿Cierto? ¿No? Por acá, sí, ¿no? Muy bienvenido. ¿Cómo te llamas? Ed. Muy bienvenido que te encuentres aquí. Gente que nos visita de hace rato, pero son de casa. Pero la señorita sí que es primera vez, ¿no? Bienvenida. Y por allí, pues, tenemos, I think it's your family? Yeah? Okay. Okay, welcome. Welcome. Thank you so much to be here with us. And I think you have the translation, so it's perfect. Sorry, my English is just... No, okay, ya. Les di la bienvenida. Sí, se nota que hablo un poco inglés y todo. Qué bien, ¿no? Qué internacional que es. Bueno, pues como os decía, pues uno leyendo y reflexionando, me he parado en un salmo. Y ahora voy a tomar el lugar de Robin durante un ratito. Y os voy a hacer un pequeño concurso bíblico. A ver, hace tiempo que no nos haces concursos, ¿eh, Robin? Estás ya, pues yo tengo que tomar aquí, a ver. A ver si alguien me sabe decir... Si alguien me sabe decir cuál es el capítulo más largo de la Biblia. Salmo 119, qué fácil, qué fácil. Muy bien, ¿eh? Sí, el Salmo 119. ¿Y el más corto? 117. El 117, perfecto. ¿Y cuál ha leído Cecilia? 118. El 118, anda. El 119 el más largo, el 117 el más corto y el 118 ahí en medio. ¿Y sabéis que el Salmo 118 es el centro de la Biblia? Así lo dicen. Antes del Salmo 118 hay 594 capítulos. Del capítulo de Salmo 118 hay 594 y después hay 594. Se encuentra en el centro. Si sumamos 594 y 594, 1118, y es el Salmo 118. Y lo que dicen que el versículo que es el centro de la Biblia, yo francamente eso no lo sabía. El versículo que dicen que es el centro de la Biblia es el Salmo 118:8, que dice así, lo ha leído Cecilia, dice así: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es que con eso ya está todo dicho, ¿verdad? Es que resume perfectamente. Y qué interesante, ¿verdad? No son grandes cosas. La verdad es que no he contado los capítulos, ¿eh? O sea, si queréis verificarlo, yo lo he descubierto buscando acerca del 118, el Salmo este y el contexto. Pero en realidad no os voy a hablar ni del versículo 8, sino del otro versículo que se encuentra en este Salmo. Y realmente os animo a meditar en este Salmo de manera especial. No porque es el centro de la Biblia, aunque, ¿por qué no? Sabemos que las cosas, pues con las cosas de Dios, pocas son al azar, ¿verdad? Este himno es un himno, como nos decía Cecilia antes de llamar, un himno de acción de gracias. Un himno de acción de gracias. Se dice que lo cantaban el pueblo de Israel, sobre todo en los grandes momentos de su historia,
hay varias teorías que dicen que quizá fue compuesto para la fiesta de los tabernáculos, y también se comenta que es posible que fue este himno que cantaban cuando Jesús entró a Jerusalén. ¿Recuerdas el texto que dice que cantaban himnos de alegría? Dicen que fue este himno, y por eso los estudiosos se enfadaban tanto, porque era un himno que representaba algo muy importante para ellos. Así que yo simplemente ya desde ya os animo a quizá en casa pararos un texto. Yo creo que en este salmo hay versículos que son realmente de esas preciosas pepitas de oro para reflexionar, para meditar. Pero yo me quiero parar en esta mañana, vamos a ver si... en el versículo 24, que dice así: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Os invito a viajar un poquito conmigo. Me encantan los viajes, me encantan los viajes. Yo no sé si vosotros sois más de montaña o de playa. A mí, yo siempre he dicho, ¿para qué elegir? Yo soy montaña y playa, todo, vacaciones por donde sea, o sea, no hace falta. Pero es verdad que la playa me llama un poquito más la atención. Yo no sé si qué os lleva a la mente ese tipo de fotografías, pero realmente pues nos podemos imaginar una mañanita en la playa, la arena blanca, muy suave bajo los pies, las palmeras que hacen murmullar el viento, el paisaje, el mar turquesa, y a lo lejos un azul más profundo del firmamento. Qué fácil empezar un día así. Una pequeña hamaca, uno se instala allí, solo que hay que sentir esa brisa del mar, disfrutar del paisaje. La postura ideal es sentado en la tumbona, las manos detrás de la cabeza y cerrar los ojos. Y es en el momento que un pájaro por ahí pasa y... Lo entendieron, ¿no? Un regalito del pájaro. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Uno se lava, se quita la camisa, se lava la camisa, se lo arregla bien, vuelve a la playa, la misma arena, las mismas palmeras, el mismo mar turquesa, pero uno no consigue volver a recuperar esa magia porque no deja de pensar en los pájaros. Y hermanos, ¿cuántos pájaros andan por nuestra vida para fastidiarnos? Parece que están ahí preparados. Parece que están ahí como esperando para que ese día que empieza lo puedan fastidiar. ¿Entendéis la imagen, verdad? De estos pájaros que nos mandan regalitos. Por ejemplo, a ver, la playita. Por ejemplo, el tráfico que se congestiona, el coche que se estropea, los amigos que se olvidan, tu mujer que no deja de quejarse. ¿Cuántas cosas? Tu marido. ¿Cuántas cosas? Las largas filas que hay que hacer cuando llega uno a una tienda. Esas fechas límites que tenemos que cumplir y que nos estresan, esa presión que nos ponen en el trabajo para poder rendir y ser eficaces. ¿Cuántas cosas? Y si incluso te vas de vacaciones, pues se las arreglas las aerolíneas para perder tu equipaje. El pelo que se vuelve en canas, o los pelos que se caen y que ya no salen más, esas arruguitas que ya no se van tampoco.
cuántas cosas. Y aún eso es muy poquito, en realidad. Si lo comparamos con las vivencias de personas quizá lejanas o no tan lejanas a nosotros. Pero esas personas que no son capaces de levantarse de su lecho de enfermedad o de levantarse de su silla de ruedas. Esas personas que mañana tras mañana se levantan en la misma celda o quizá en la misma zona de guerra. Eso lo llamaremos los días con sombras dobles. A veces la tierra del cementerio todavía está removida, muy fresca. Y nosotros quizá tenemos aún la carta de despido en nuestro bolsillo. Y decimos, este día puede ser un buen día. Yo creo que la mayoría de esos días no son buenos días. No puede ser. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si le damos una oportunidad? Una oportunidad a cada día. Seguro que cada día se merece su oportunidad. Porque al fin de cuentas, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y no sé si os habéis dado cuenta de la primera palabra de este texto. A ver. Este es el día. Este. Este día incluye todos los días. Este día incluye los días de divorcio, los días de exámenes finales, algunos van a llegar muy prontito, los días donde nos encontramos en el hospital para una cirugía, los días que hay que pagar impuestos, sí, también. Perdón, voy muy rápido, ¿no? Este día incluye todos los días. Para un autor que me encanta, Max Lucado, nos cuenta que para él un día muy especial fue el día cuando su hija se le fue a la universidad. No sé si conocéis toda esa tradición muy norteamericana, pues yo creo que los papás de Real lo conocen muy bien. Allá casi todos los hijos, cuando cumplen sus 18 años, se tienen que irse de casa para estudiar. Pues este autor Max Lucado nos cuenta ese día, un día que le pilló por sorpresa. Le pilló totalmente por sorpresa. Él empaquetó las cosas con su hija, las metieron ahí en su pequeño auto, se fueron de camino a la universidad. Dice que el hombre estaba tan devastado por esa situación que cambiaba, por imaginarse que ya no habría un plato más en la mesa, que ya no se le oía la voz de su hija por la casa, que todas esas cosas habían quedado atrás y que ahora llegaba esa nueva etapa, que dice incluso que cuando en el camino se paró para poner gasolina, se le quedó ahí arrancó, se le fue todo por allá. Dice que realmente un desastre. Se perdió antes de llegar al lugar, que era muy chiquitito. Llegó al cuarto, recogió las cosas, dice que incluso se le vino a la cabeza por qué no secuestro a mi hijo y me la llevo otra vez para casa. Y de pronto su mirada se para en un texto, dice él que un ángel lo había puesto allí. Este texto, una vez más. ¿Será que Dios también ha planificado este día? Si nosotros creemos en este Dios omnipotente, omnisapiente, ¿podemos pensar que Dios también se encuentra en esos días tan dramáticos, tan complicados para nuestra existencia? ¿Será que en esos momentos Dios está con nosotros allí, nos ha ido de vacaciones? ¿Será que Él sigue manejando el mundo incluso en esos días? Pero queridos hermanos, cada día sale del taller de diseño de Dios. Cada día está diseñado por Dios para nosotros. Dice este autor que en ese momento
decidió darle a una oportunidad ese día, cambiar la perspectiva. Y entonces dijo, me gozaré y alegraré en él. Y aquí viene otra palabra, otra palabrita del texto, ya lo habéis visto antes, ¿verdad? Ya se ha colado antes. Me gozaré y me alegraré en. Una vez más. No lo podemos cambiar por después de. Es decir, este día lo soportamos, ¿vale? Este día lo pasamos. Y la celebración y el gozo lo haremos después. Lo haremos después. ¿Qué significa realmente regocijarse en? Yo creo que podemos entender esa invitación que nos hace Dios mediante muchos ejemplos diferentes. Tenemos David cuando escribe en el desierto, Jonás cuando ora en el vientre del pez, o Pablo y Silas, se nos escapa, Pablo y Silas al cantar en la cárcel, los tres amigos de Daniel, que supieron ser fieles en medio del horno de fuego. Y quizá también acercarnos a Jesús, cuando Él estaba orando en su huerto de dolor. ¿Podremos conseguir gozarnos en ese día? Imagínate, querido hermano, si conseguimos esas cosas. Supón que estás hundido en un día de estos. Pero de pronto le das una oportunidad al día y te dices, tengo que cambiar las cosas, tengo que cambiar mi manera de vivir esas cosas. Y entonces intentas confiar más, estresarte menos, amplificas la gratitud, dejas de lado el desánimo. ¿Y sabes qué pasa en esos momentos? El día llega a su final y te das cuenta que ha valido la pena. Te das cuenta que fue un día bastante decente, no estuvo tan mal. De pronto te dices que el día ha sido tan decente que quizá vale la pena intentarlo para el día siguiente. Porque darle una oportunidad a cada día funciona. Y sabéis que es así que se construye una buena vida. Un día, un buen día, detrás de otro buen día. Pero claro, ¿cómo manejamos esos días? ¿Cómo los llenamos? ¿Cómo nos ocupamos en estos días? ¿Cómo somos capaces de reflexionar para conseguir que ese día sea un buen día? Y entonces aquí quería hacer una pequeña ilustración muy sencilla que habéis visto muchas veces. Quizá un poco infantil incluso. Pero mirad, esto es un día. Y tenemos siempre varias opciones para llenar nuestro día. Eso trata de prioridades, ¿sabéis? Trata de prioridades. En la vida hay cosas importantes y un montón de cosas que no lo son tanto. La arena representa esas cosas buenas, pero no tan importantes. Y si nosotros llenamos el día con estas cosas, y claro, de pronto nos acordamos de las cosas importantes, están aquí, las cosas importantes, lo hemos visto antes, ¿verdad? Dejar de lado el desánimo, bueno, no, Dios, lo primero, ¿verdad? Llenamos la vida, después hay muchas cosas buenas que queremos colocar ahí, esa visión positiva de la vida, queremos poner más, bueno, os imagináis dónde queremos llegar, ¿verdad? Yo creo que incluso consigo ponerlo todo, pero ¿qué pasa? El día no cabe, desborda. A mí me fascina mucho esa capacidad que tienen algunas personas de cuando planifican su día. A mí me ocurre, no os voy a decir con quién, pero anda por ahí sentadita. Cuando a veces le pregunta, ¿qué has previsto para mañana? Y se pone a explicarme, me cansa solo de escucharlo.
Pero lo ha llenado tanto que es imposible, no puede ser. Hermanos, seamos atentos a nuestras prioridades, porque es muy sencillo. Si ese mismo día lo llenamos primero con las cosas importantes, ¿sabéis qué va a pasar ya, verdad? Yo os dejo a cada uno decidir cuáles son esas piedras que hay aquí. Y luego llenamos la vida de montones de cosas agradables. Pesa bastante. Todo cabe perfectamente. Y estos días, llenos de lo esencial y añadidos un montón de cosas buenas y agradables también, se convierten en buenos días. ¿Sabéis? El día es como la medida perfecta que Dios ha diseñado para nosotros. 1 hora es un poco corto, 1 año es demasiado largo, pero un día, en un día tenemos 84.000 latidos de corazón, tenemos una rotación completa de la Tierra, tenemos un círculo completo del reloj solar y en cada día un amanecer y un atardecer. Un día nuevecito, sin estrenar, inexplorado y listo para utilizar. Un regalo de 24 horas nunca vividas para aprovechar al máximo. Otra ilustración. Este día nuevecito. Si cada día conseguimos nosotros encadenar momentos agradables, momentos preciosos, días inolvidables, días que se convierten en esos grandes días, que dice, pero es muy decente, vale la pena luchar más, vale la pena, y nosotros seguimos encadenando días positivos, buenos, donde nos encontramos cada día con las cosas esenciales que nosotros hemos puesto como prioridad, sin que se nos pase, que se nos olvide. Esto es el secreto, queridos hermanos. Eso es el secreto. Mirad que me he entrenado, para que esto se me dé bien. Eso es el secreto para encontrarse con una vida así, como esta pequeña pulsera, brillante, preciosa, llenas de días especiales los unos después de los otros. Pero ¿sabéis un consejo? 2 cosas que tenemos mucha tendencia a hacer. 2 cosas para conseguir de manera concreta, que eso no se quede solo en palabras, sino que sea algo concreto. Es, ya no cuentes con ayer y tampoco te preocupes por el mañana. ¿Sabéis? Parece muy sencillo, pero ¿cuántas veces no lo conseguimos? Ayer pasó, al dormir se fue, ya no está, no se puede cambiar, no se puede arreglar. Yo no sé si tenéis superpoderes, pero imposible. Imposible volver hacia atrás y cambiar el día. Y el mañana aún no está. El mañana, no podemos resolver los problemas de mañana, no los conocemos. No podemos intentar avanzar el tiempo para ya estar a mañana. El día de hoy es el día que tenemos que disfrutar. Tenemos que vivirlo como ese regalo especial. Me contaba un amigo que se fue a hacer una carrera de bicicletas. Y él estaba bastante entrenado, pero
ese día fue terrible. Es que ese día es bastante gracioso y decía que como que le daba la impresión de que era como un pez fuera del agua intentando respirar a cada momento, le faltaba la respiración, no podía. Aguantó 45 minutos, pero ya no pudo más, tuvo que bajarse de la bicicleta y respirar e intentar. Y entonces cuando se dio cuenta, el freno se había bloqueado. ¿Sabéis ese freno de la rueda así, como que estaba encasquillado y por eso cada esfuerzo que él hacía se duplicaba? Era imposible. Y qué fácil se nos hace, hermanos, a nosotros en nuestros días tener ese freno ahí pillado. Yo ya no sé por dónde voy con esto. La culpa, el miedo. La culpa se nos viene de un lado, el miedo se nos viene de otro y nos impide avanzar en el día. Se agarran ahí los remordimientos, el ayer, el mañana, las preocupaciones, el imposible avanzar. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para esto? Si te diera la solución, sería perfecto, ¿verdad? Solo tengo pistas de reflexión. Pero yo creo que lo que podemos hacer es acercarnos a Jesús. Acercarnos a Jesús y acercarnos a Él mediante tres elementos. Tres elementos, muchos más básicos. Y el Señor nos deja tres textos que hablan de ese día de hoy, del momento presente, donde nosotros podemos disfrutar, cambiar las cosas solo para esas 24 horas y encadenarlo uno después de otro. Primero la gracia, aceptemos la gracia del Señor. ¿Y os acordáis de ese texto que dice así? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acepta la gracia del Señor. También nos pongamos bajo su cuidado. Yo no sé si voy a seguir con esto porque no se me da muy bien. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Textos preciosos que nos llevan a pensar realmente sobre esta motivación, este momento, estos días especiales, y también nos pongamos bajo su dirección. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigamos. En los tres textos vemos esa noción de momento presente. La gracia, el cuidado, la dirección que Jesús nos quiere dar. Así que yo simplemente os invito, queridos hermanos, a que aceptéis esa gracia del Señor, os entreguéis bajo su cuidado y os encaminéis en cada momento en su dirección. Y por qué no, de vez en cuando estar atentos por si pasa por ahí un pájaro. Amén. Amén.